Hola, te habla la hermana Lucy Marrero de la Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Y queremos saludarte y le damos gracias a Dios porque nos permite poder retomar nuestras escuelas bíblicas, las cuales se vieron interrumpidas por la situación de la cuarentena, por la causa del coronavirus, pero queremos continuar, queremos seguir llegando a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, y esta vez a través de la palabra del Señor. Queremos retomar nuestras escuelas bíblicas y por eso hemos desarrollado esta escuela bíblica virtual, y esta será nuestra primera escuela bíblica, y vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Nosotros habíamos comenzado en nuestro expositor. Recuerden que estamos utilizando la revista El Discípulo de nuestra denominación, y habíamos comenzado con la primera unidad que se titula Dios requiere justicia, y comenzamos estudiando con los profetas menores el tema que vamos a estar desarrollando. Durante el día de hoy estaremos tocando la lección número 3, que se titula Las consecuencias de la injusticia. Así que les invito a que busquen sus Biblias, a que busquen sus expositores, y antes de poder comenzar, pues queremos hacer una oración para que Dios dirija este tiempo que estemos aquí con ustedes, y que la palabra del Señor, que no está en cuarentena y que no está presa, llegue a cada uno de los hogares que se puedan conectar a través de las redes. Así que les invito a que vayan conmigo en esta corta oración. Padre, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos, Señor, te damos la gloria y la honra porque tú la mereces, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder estudiar tu palabra y de poder, Señor amado, compartirla a través de las redes, Señor. Bendice tu palabra, bendícela poderosamente, Señor. Permite, Padre, que esta palabra fluya y que haga la obra para la cual tú la traes, Señor. Que tu palabra traiga consuelo, traiga esperanza y traiga libertad a los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor amado, y bendícenos, y bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que se puedan conectar, Señor. Gracias te damos, y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a comenzar con nuestra escuela bíblica, y vamos a estar estudiando en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es un libro que consta de 3 capítulos y que es bien breve, así que yo les invito a que abran sus Biblias para que podamos hacer referencia a este libro. En la clase última que nuestra hermana Sonia Enid nos desarrolló fue la lección número 2, que se llamaba una oración por justicia, y es el tema que vamos a estar desarrollando, como les dije, y el tema de la clase de hoy se titula Las consecuencias de la injusticia. Pero para entender el tema vamos a ver qué significado tiene la palabra justicia. Cuando hablamos de justicia, se refiere al principio moral que induce a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde en derecho. En general, decimos que se obra en justicia cuando se le da a cada uno lo que le toca en el momento que le corresponde, y que se actúa con razonabilidad y con equidad. De manera que en el tema de la justicia vemos que uno de los grandes atributos de Dios es que Dios es un Dios justo. Dios es justicia, y Dios como juez es el que imparte justicia. Mira cómo lo dice en el Salmo 11, versículo 7. Dice este salmo: justo es el Señor y ama la justicia. Y en el Salmo 33, versículo 5, dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por esa misma razón, Dios, que es un Dios justo, Dios demanda justicia. Y Dios desea y quiere y exige que nosotros, sus hijos, seamos justos. Y mira cómo lo dice en el Salmo
el Salmo 15, el versículo del 1 al 5, mira qué palabras tan tremendas cuando habla de que Dios requiere justicia de sus hijos. El salmista David decía en ese salmo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo templo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. De manera que en este salmo vemos que Dios, que es un Dios de justicia, que es un Dios que es juez y que imparte justicia, exige que nosotros, sus hijos, y que su pueblo sea también justo. El libro de Habacuc, que es el libro que estaremos utilizando para desarrollar el tema de la justicia, lo encontramos en el Antiguo Testamento, es el 8º libro de los profetas menores y desarrolla el tema de la justicia de Dios desde la perspectiva de la soberanía de Dios, siendo Dios el juez. A su vez veremos que todo acto de injusticia acarrea consecuencias, lo cual ese es el título de la clase que toca para este día, las consecuencias de la injusticia. Y vamos a ver qué nos tendrá que enseñar el libro de Habacuc con relación al tema de la justicia. Como les dije, Habacuc es el 8º de los profetas menores. Su nombre significa el que abraza. Y vamos a ver al final de este libro cómo el nombre de Habacuc cobra gran significado. Vamos a ver cuál fue el contexto histórico en el cual Habacuc escribe este libro, ¿verdad? Recibe esta visión profética. Habacuc profetizó durante los días finales del imperio asirio y en comienzo del dominio de la invasión de los babilonios, para un periodo histórico más o menos aproximadamente del 625 a.C. hasta el 600 y tantos, o sea, al comienzo del reinado de Joacim. Y es en el periodo donde ya los babilonios habían atacado los imperios cercanos y era inminente la invasión de los babilonios. En este libro vemos que es un libro bien característico y bien particular, porque los 3 capítulos, especialmente los primeros 2 capítulos del libro de Habacuc, consta de un diálogo. Es un diálogo que lo inicia el profeta y es un diálogo donde él le hace unos cuestionamientos a Dios. Y mediante unas preguntas bastante inquietantes, él cuestiona la justicia de Dios, cuestiona la sabiduría e inclusive cuestiona la misericordia de Dios. Vamos a ver cómo es que el profeta se dirige al Señor en medio de unas circunstancias complejas, unas circunstancias difíciles que le tocó vivir al profeta en ese momento. Y fíjate cómo es que el profeta se dirige al Señor, a Dios. Dice en el versículo 2 de ese capítulo 1 de Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta, en estas primeras preguntas que le hace a Dios, se dirige a él de manera directa y de manera clara cuando le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, clamaré a ti y no me oirás?
El profeta está acusando a Dios de que no escucha, de que él está rogándole, de que él está orando a Dios y que él no está escuchando. ¿No se te parece algo a ti así? Cuando hemos estado en circunstancias difíciles y nos dirigimos a Dios con todas nuestras emociones revueltas y le clamamos y le decimos, ¿por qué no me escuchas? Ese es un punto que vamos a estar tocando más adelante. Más aún, el profeta acusa a Dios de ser indiferente al dolor, a la maldad y al pecado. Inclusive, Habacuc le está echando la culpa a Dios de lo que está sucediendo, porque él está en una crisis de fe, porque no entiende cómo Dios, cuyo nombre es justicia, no obra o no interviene o no hace nada en medio de tanta desolación. Se cuestiona cómo es posible que Dios, viendo la maldad, viendo el pecado de su pueblo, no intervenga y no castigue y no emita justicia. Habacuc vive en medio de un pueblo lleno de injusticia, lleno de maldad, de corrupción, de abusos. Y él en medio de esas circunstancias clamaba a Dios porque interviniera. Pero desde la perspectiva del profeta, los cielos estaban cerrados y Dios no escuchaba. Pero ¿sabes qué? Esta palabra nos va a reforzar de que Dios siempre escucha y que Dios siempre responde. Pero ahora te digo, no siempre Dios responde como nosotros queremos. No siempre Dios responde a la manera que nosotros queremos o la manera como estamos esperando que Dios responda. Pero sí algo tenemos que saber y entender y creer de que Dios es justo y de que Él es soberano. Cuando Habacuc se dirige a Dios en esa actitud quizás agresiva, quizás demandante, quizás también honesta, porque él se sentía abrumado por todas las circunstancias que estaba viviendo, Dios decide responderle al profeta y le responde de una manera que él no se esperaba. Ante la queja de Habacuc, Dios le responde y le dice que él hará justicia. Miren cómo Dios le contesta en el versículo 5 de ese capítulo 1 de Habacuc. Dios le dice al profeta, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creerán. Porque he aquí, y he aquí la soberanía y la potestad única y la prerrogativa única de Dios al ejercer su justicia y al responder a nuestros reclamos. Dios le dice, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y procede a describir en esos versículos que siguen la manera tan terrible que Dios haría de impartir justicia y haría de responder al reclamo que Habacuc le hacía. Babilonia sería la vara de Dios para juzgar al pueblo. Y ante esa respuesta profética de Dios a Habacuc, en lugar de Habacuc sentir alivio porque Dios le habló, surge todo lo contrario. Habacuc se confunde más, se llena de mayor ansiedad y cuestiona en Dios la prerrogativa de impartir justicia como Dios entiende que sería mejor. Tenemos que tener cuidado cuando le pedimos a Dios, porque Dios siempre responde. Y cuando vamos a Dios en oración, tenemos que ir con la humildad y con la certeza de que no importa cuál sea la respuesta que Dios nos dé, y no importa cuál sea la manera en que Dios va a hacer para responder a nuestra queja y a nuestro reclamo, tenemos que saber que Dios es soberano y que Dios es poderoso
y que Él siempre tiene un plan y ese plan siempre es el mejor. Pero en lo que uno procesa esa verdad bíblica siempre toma un tiempo. Y honestamente tenemos que reconocer que muchas veces no entendemos las maneras en que Dios hace las cosas, no entendemos la forma en cómo Dios a veces interviene. Y por eso entramos en crisis de fe. Y si no la sabemos canalizar de la manera correcta, podemos entrar en situaciones de apartarnos de la verdad de Dios. Miren entonces cuál es la respuesta de Habacuc ante esa contestación que Dios le da ante su primera pregunta. En el versículo 13, cuando Habacuc oye la respuesta que Dios le da, entonces él protesta y dice, no eres tú, versículo 12, perdón, del capítulo 1 de Habacuc, él le dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Eso es Habacuc diciéndole, mira Dios, ¿cómo es que tú vas a hacer justicia trayéndonos a los caldeos que son tan terribles, que son tan malvados, para que entonces nos hagan justicia, si ellos son peores que nosotros? ¿Cómo es que a ti se te ocurren? ¿Cómo tú permites que sean ellos quienes nos castiguen? ¿Por qué permites que las cosas empeoren? ¿Acaso tú no eres un Dios justo y de misericordia? ¿Por qué, Señor, permites un mayor sufrimiento? Es la pregunta que le está haciendo Habacuc, y me imagino que con lágrimas en sus ojos, con desesperación, porque al no entender cómo es que las cosas en lugar de mejorar se tornan peor, entonces el corazón se turba, el corazón se aflige. Y yo te digo en este momento, ¿no te sientes identificado con el profeta Habacuc? ¿No has tenido tú también tus crisis de fe? Y no le estoy hablando a aquel que no conoce a Dios. No le estoy hablando a aquel que no ha puesto su confianza en Dios. Te estoy hablando a ti y me estoy hablando a mí. A aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos confiado en su misericordia. ¿No has tenido tú también tus noches oscuras? Tus noches y tus días en que tu fe se ha sentido débil y quebrantada. Donde no entiendes lo que Dios está haciendo o por qué está haciendo o por qué permite algunas cosas. Yo he tenido mis momentos difíciles, yo he tenido mis noches oscuras del alma y he podido también en ciertos momentos cuestionar la potestad de Dios. Pero en esos momentos en que nos sentimos así como se sintió el profeta Habacuc, es el momento en que nos tenemos que detener para reflexionar cómo es que en nuestras crisis Dios se hace presente. Cómo en medio de la desolación más terrible, Dios siempre responde y Dios siempre oye nuestra queja. Y sobre todas las cosas, cómo es que Dios siempre tiene un plan. En medio de esta crisis del profeta Habacuc, nosotros también podemos hacer una aplicación a lo que nosotros hemos estado viviendo, ¿verdad? En todo este tiempo que como pueblo hemos sufrido. Nosotros cuando digo nosotros me refiero a nuestro pueblo, a nuestro país. Hemos venido experimentando una crisis bastante extensa y puede que nos estemos sintiendo abrumados, frustrados, en cierto sentido quizás decepcionados, tristes o inclusive angustiados. Porque nosotros, como tú y yo sabemos, llevamos unos cuantos años en situaciones bien difíciles. Nosotros hemos sufrido como pueblo una debacle a nivel de corrupción gubernamental de diferentes administraciones políticas, donde hemos visto actos criminales y abusivos contra nuestro pueblo,
de parte de administraciones pasadas que nos han robado el patrimonio de nuestros hijos, de nuestros nietos, que nos han llevado a una quiebra fiscal sin precedentes. Y en esos tiempos nosotros hemos clamado por justicia y hemos clamado porque Dios intervenga. Sin embargo, todavía no hemos visto que hemos logrado salir de esta situación que nos ha tocado vivir. Y lo vivimos también con el desastre del huracán Irma y de María, donde nuestra isla sufrió el estrago más grande que por años nuestra isla haya podido sufrir. Y el desastre que nosotros tuvimos como país y los miles de muertos y todas las situaciones que vivimos en los pasados 2 años que realmente nos hicieron derramar muchas lágrimas y tuvimos muchas pérdidas. Y clamamos a Dios por justicia y clamamos a Dios por misericordia. Sin embargo, todavía la crisis no ha terminado. Fuimos testigos del abuso, la corrupción, la malversación de fondos y las injusticias contra este pueblo sufriente. Y luego al comienzo de este año también sufrimos los embates de un terremoto, una situación que nunca habíamos nosotros vivido en este periodo histórico. Y se repitió la historia de corrupción y la historia de desastres, donde volvimos a ser testigos del quebranto y del dolor de un pueblo que se veía desprovisto de lo mínimo para poder subsistir. Y cuando apenas estábamos pensando que esta crisis de los terremotos estaba pasando, cuando pensábamos que ya nos íbamos a poder levantar y poder recuperar, aparece nuestro panorama con una nube gris que se cernía sobre nosotros y que se cierne la pandemia del coronavirus, que nos mantiene sumidos en una cuarentena de hace 2 meses con distanciamiento social estricto que nos ha separado los unos de los otros de la manera física, ¿verdad? Y todas estas crisis seguidas, unas tras otras, tan serias y tan difíciles de manejar, que hemos tenido que enfrentar, pudiera ser que algunos de nosotros o algunas personas que pudieran estar escuchando esta escuela bíblica pudieran pensar que ¿dónde está Dios? Dios nos estará escuchando. Dios estará haciendo sordo. Dios no existe, como alguna gente pudiera pensar. Y puede que estas situaciones puedan hacernos sucumbir en emociones derrotistas o severas que pudieran hacer que muchas personas pudieran caer en depresión. Pero para eso está la palabra del Señor. Y para eso están estos pasajes como la experiencia de Habacuc, que nos enseña qué podemos hacer cuando los cielos aparentemente están cerrados, cuando la crisis aparentemente en lugar de mejorar se empeora o se agrava. Tenemos que hacer como hizo el profeta, que aunque nos quejemos y que aunque digamos dónde está Dios, que aunque digamos cómo es posible que Dios no hace algo, cómo es que Dios no interviene, cómo es que Dios no ha sanado, cómo es que Dios ha permitido esto, el capítulo 2 de Habacuc nos da la clave para seguir de una vez y por todas, no importando lo que miremos, seguir confiando en nuestro Dios que es bueno y Dios de justicia. Miren lo que sucede en ese capítulo 2 de Habacuc. Cuando luego que él expresa su queja y hace su descarga ante Dios, en ese versículo 1 del capítulo 2, Habacuc dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y esos son los periodos de encierro que muchas veces las circunstancias difíciles nos hacen entrar, para que allí en ese encierro, en esa fortaleza, en ese escondedero, podamos nosotros redescubrir el carácter fiel de Dios. Y es en ese encierro, en esa intimidad con el Dios Todopoderoso, que escucha y que oye y que habla, nos va a aclarar
la visión y va a corregir una perspectiva equivocada donde tú puedas pensar que ya Dios no nos escucha. Por eso Él afirma: estaré en la fortaleza y velaré para ver lo que se me dirá. Estamos en tiempos de vigilia, hermano. Estamos en estos tiempos de cuarentena, lo que nos hacen es aclarar nuestra visión y entender que Dios sigue siendo Dios a pesar de la crisis fiscal, a pesar de los huracanes que puedan venir, a pesar de los terremotos que hayan podido acontecer, a pesar del coronavirus que nos tiene a todos asustados. A pesar de eso, Dios sigue siendo Dios y Dios está con su pueblo. La fe de Habacuc resurge, se renueva de entre las cenizas cuando él decide de una vez y por todas esperar y confiar en lo que Dios le va a decir. Y precisamente este es el punto central de esta palabra que en este día queremos tocar. En el versículo 2 del capítulo 2 de Habacuc dice el Señor en la respuesta que le da al profeta: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aleluya, aleluya. Y me llama la atención cómo en esa respuesta de Dios, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que entiende tu crisis, entiende tu dolor, entiende tu frustración. Y Dios no viene a Habacuc con palabras de recriminación, no le dice: mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú me hablas a mí así? ¿Por qué tú me estás recriminando? ¿Por qué tú me estás echando la culpa? Dios no lo está acusando de que él haya perdido su fe, sino que Dios se revela al corazón del que le busca con una palabra firme, con una palabra de autoridad, donde le dice que la visión llegará. Aunque se tarde, por un tiempo esta llegará y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo. Y ahí la palabra clave que nos quiere dar el Señor en este día a nosotros a través de esta palabra es que tenemos que desarrollar la paciencia. La paciencia es una virtud. Y muchas veces cuando estamos en estas crisis tan tremendas y crisis que se han extendido más allá de lo que hubiéramos querido, en ese preciso momento es que se desarrolla la paciencia. Y esa virtud la tenemos todos que desarrollar, porque ciertamente Dios va a obrar. ¿Cuándo Dios dirá? Que quisiéramos que esta cuarentena ya hubiera terminado, pero no, esta cuarentena se ha extendido y no sabemos por qué tiempo más dure. Pero más allá de lo que pueda durar, tenemos que tener la certeza, la seguridad y la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios va a hacer algo y que Dios va a intervenir y Dios nos dará de su paz. Aleluya. Porque Él no miente y Él no va a fallar. Aleluya. Dios nos invita a creer en su palabra. Nos invita a confiar. Ahora, Él es realista. La palabra de Dios es real. Las circunstancias son difíciles, pero el llamado de Dios es a que mantengamos firme nuestra confianza y nuestra fe puesta en el Señor. Que Dios obrará en su tiempo, porque Dios es soberano. Y cuando Dios le afirma al profeta Habacuc, le está diciendo en el versículo 4 que aunque se tarde el cumplimiento de la palabra, que aunque se pueda demorar en lo que Él implementa su plan, aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, ese fallecerá, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Solo aquel que es justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Aquel que ha decidido permanecer fiel. Aquel que ha decidido confiar en Dios. Aquel que ha puesto
su vida en las manos de Dios. Ese es el justo que vivirá por la fe, por la confianza puesta en el Dios que lo ha hecho justo. Bendito y alabado sea el Señor. Y ese versículo, más el justo por la fe vivirá, es un versículo tan importante que fue la base teológica que utilizó el Martín Lutero para llevar a cabo la Reforma Protestante. El justo por su fe vivirá. Cuando todo falte, cuando todo haya sido quitado, cuando no te quede ninguna esperanza, por tu fe vivirás. Por tu fe saldrás adelante. Y dice Pablo en los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio, en esta buena noticia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Efesios 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también en Romanos 5, versículo 1, dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. De manera que no tenemos nada que temer. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos las cosas que puedan estar aconteciendo, el justo por su fe vivirá. Tenemos que confiar en el Señor. Bendito sea el Señor. En el capítulo 2 de Habacuc, del versículo 6 al versículo 13, Dios se encarga de decirle claramente a Habacuc que él también emitiría juicio contra Babilonia. Que aun cuando en este momento Babilonia, una nación terrible, pagana, mala, iba a ser la vara de Dios para juzgar a Judá, más adelante el castigo de Dios por la injusticia cometida de esta nación pagana, Dios lo iba a ejecutar. Y en esos versículos que están impresos en la lección 3, que es la que estamos repasando en este día, Dios le da un desglose a Habacuc de todos los castigos a través de unos 5 ayes que representan los castigos de Dios hacia las naciones malvadas. Y valida el hecho, y este capítulo valida el hecho de que todo acto de injusticia, toda maldad, toda corrupción, todo pecado, toda altimaña será castigada por Dios a su tiempo y a su manera, porque Dios es un Dios de justicia. Dios castigará a los que obran con injusticia, a los que nos han robado, a los que nos han maltratado, a los que se han aprovechado de los débiles y de los que han sacado ventaja de nuestras crisis. A esos Dios los ha de castigar. A los que han provocado y han causado y han permitido las injusticias sociales, a los explotadores, a toda aquella nación que se ha enriquecido de manera ilícita a costa de la violencia y de la explotación. Dios juzgará a todo imperio que se haya construido sobre la sangre de los inocentes. Dios nos obrará justicia, hermanos. Dios impartirá su justicia. ¿Cuándo será eso? En el tiempo justo de Dios. Pero algo sí tenemos nosotros que tener seguro. Y es como dice ahí en el versículo 14 de ese capítulo 2, que mientras Dios y en el tiempo en que Dios haga su justicia de la manera que Él lo vaya a hacer, dice ese versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ciertamente, hermanas y hermanos, Dios hará algo grande. Dios hará algo grande a través de esta crisis que nosotros como pueblo hemos estado viviendo. Esta crisis traerá
un gran avivamiento. Aleluya. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Aleluya. Y es el avivamiento que estamos esperando y que ciertamente ya se siente, hermano, en los cielos, en los aires. Aleluya. Que el avivamiento del Señor vendrá. Ciertamente Babilonia cayó y ciertamente la tierra está siendo llena del conocimiento de Dios, hermano. Es maravilloso, es glorioso ver en cada instancia de nuestros momentos en que accedemos a las redes. Vemos cómo en cada país, en cada nación, se está buscando el rostro de Dios de manera única, de manera especial. Hemos escuchado líderes de naciones pidiendo oración, llevando a su país a orar. Hemos visto en cada rincón de nuestro pueblo personas pidiendo la oración porque han reconocido, aleluya, que el único que puede traer paz y bendición y restauración a nuestra tierra y a nuestros hogares y a nuestra familia es el Señor, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. Dios siempre triunfa, hermano. Dios siempre triunfa y nosotros también triunfaremos, aleluya. Vimos en este libro, en estos capítulos, que al inicio vimos a un Habacuc acongojado, atribulado, angustiado, desanimado, con crisis de fe, pero al final de este capítulo podemos ver que Habacuc cambia la perspectiva de Dios. Él se da cuenta que Dios siempre actúa con sabiduría y con justicia, aun cuando él no pueda comprender las situaciones que viven. Él comenzó sumido en angustia y termina en alabanza y en adoración, porque Dios es fiel y es confiable. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso vemos que el último capítulo, que es el capítulo 3 de este libro de Habacuc, es un cántico de alabanza que revela la transformación del entendimiento del profeta, donde él ha descubierto que las circunstancias difíciles, las crisis, ya no determinarán la perspectiva de Dios, sino es el carácter confiable de Dios lo que determina la manera en que tú vas a ver las circunstancias y vas a ver tu crisis. Dios es confiable, Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios es misericordia. Y aunque tú y yo no podamos entender lo que nos está sucediendo y que todavía esto no termina, Dios está obrando. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Qué podemos aprender de esta lección de Habacuc? Habacuc aprendió a confiar en Dios y a vivir por medio de la fe en el camino de la vida, a pesar de la crisis que le había tocado vivir. Roguemos al Señor, hermanos, pidámosle a Dios que cuando salgamos de este periodo de cuarentena, salgamos transformados, salgamos renovados, salgamos más cerca de Dios, más conocedores del carácter confiable de Dios y que podamos alabar a Dios con sinceridad, con regocijo y con esperanza, y que esta crisis no nos robe el gozo, que esta pandemia no nos quite la paz, sino que podamos ver a Dios en medio de ella y que podamos orar como oró Habacuc en este capítulo 2, con el cual estamos cerrando el estudio bíblico en este día, y que nosotros también tengamos la experiencia de renovación que sufrió el profeta Habacuc. Y esta oración es un cántico de alabanza, es un himno litúrgico que dice de esta manera. Búscala conmigo en Habacuc capítulo 3, versículo 2 hasta el versículo 2 del capítulo 3 de Habacuc. Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aleluya. Que podamos nosotros sentir temor de Dios. Roguemos al Señor que se derrame temor de Dios en el corazón de cada vida,
en el corazón de cada uno que pueda escuchar esta palabra, que caiga temor de Dios y que podamos reconocer que solamente en Dios hay salvación, que solamente en Dios hay esperanza, que solamente Él tiene liberación para su pueblo y que nosotros podamos rogar a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Hermano, este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando despedimos el 2019, comenzamos el 2020, como decíamos, con una esperanza de que todo iba a estar bien, de que todo iba a salir de maravilla, y el comienzo del año nos sorprendió con un terremoto terrible, cual nunca antes habíamos experimentado, y ahora esta pandemia terrible también, cual nunca antes hemos experimentado. Pero en este momento, a través de esta palabra, yo quiero afirmarte que roguemos al Dios Todopoderoso que avive su obra, que en estos tiempos de coronavirus, que en estos tiempos de COVID-19, la obra de Dios sea avivada y que en estos tiempos se dé a conocer la obra de Dios. Aleluya. Que haya hambre por la palabra del Señor. Y sobre todas las cosas, oremos a Dios que Él se acuerde de su misericordia. No dejemos de orar por misericordia, hermano. Roguemos al Padre por la misericordia, por los enfermos, por los que han caído, por los familiares que están desesperados, por esta terrible pandemia, por cada nación y cada pueblo que ha sido atacada por este virus. Que Dios tenga misericordia y esto pueda cesar en el tiempo y en el momento de Él. Aleluya. Aleluya, que no perdamos la fe, hermano. Que no perdamos la fe. Que podamos sentir paz, que podamos sentir alegría, contentamiento en medio de estas difíciles circunstancias que nos ha tocado vivir. Que hagamos como Habacuc, cuyo nombre significa uno que abraza, cuya actitud dice que al final se abrazó a la fe, se aferró a Dios a pesar de no comprender lo que Dios estaba haciendo. Vamos a completar este estudio bíblico con estos últimos versículos, que es la parte final de la oración de Habacuc, que en este día cobra mayor valor a nuestro corazón y que nosotros podamos decirle a Dios como Habacuc le dijo al Señor en medio de su crisis. En el versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Repítetelo una vez más. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios traerá salvación. Dios nos librará una vez más de esta crisis y nos ayudará. Pero no pierdas la fe, porque el justo por su fe vivirá. Aleluya, bendito sea el Señor. Demos gracias a Dios por esta palabra. Aleluya. Y con esto damos por terminada nuestra escuela bíblica virtual en este día. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es alimento a nuestro espíritu. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y en esta tarde, Señor amado, en este día, tu palabra cobra vida ante nuestros ojos. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que puedan escuchar esta palabra, Señor. Llénales, Señor. Llénales de gozo, llénales de paz. Y permite, Padre Santo, que podamos seguir confiados en ti, sabiendo que tú obrarás en tu tiempo, a tu manera, porque tú eres fiel y verdadero. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos volveremos a ver en la próxima semana con nuestra escuela bíblica virtual, que les adelanto que estaremos estudiando la lección número 4 de nuestro expositor, cuyo título es Líderes corruptos, tremendo, y tomará como base el libro de Miqueas, capítulo 6, y también estaremos incluyendo en esa misma lección Malaquías, capítulo 2. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y tengan un buen día. Dios les bendiga mucho.